Hola a todos, a todas y a todos. Bienvenidos a esta y bienvenidas a esta clase breve, concreta, precisa y gratuita sobre eclipses y nodos lunares. Hay mucha información circulando y la verdad es que las últimas que estuve viendo me horrorizaron un poco. Entonces me apareció esto de nada. Bueno, subo algo concreto a YouTube para que el que quiera pueda acceder y entender de qué hablamos cuando hablamos de eclipses, qué son los nodos lunares, cómo se manifiesta en mi vida, ¿sí? Estos eventos, eh, cómo se manifiestan estos eventos astrológicos, que son también eventos astronómicos, ¿sí? Porque un eclipse es un momento de ocultamiento en el cual hay un ocultamiento parcial o total de un cuerpo a partir de la interposición de otro cuerpo, ¿sí? De alguna manera eclipsar podríamos metafóricamente decir que es hacer desaparecer. ¿Cuándo se produce un eclipse? Entonces, astronómicamente hablando, cuando en el cielo un astro oculta a otro, ¿sí? Como dice el slide, se produce el ocultamiento de un astro por la interposición de otro o por la sombra que este otro proyecta al pasar por delante del primero. Pero tiene que suceder algo más para que este ocultamiento, astronómicamente hablando, se produzca. La Luna, el Sol y la Tierra tienen que estar alineados en el plano de la eclíptica, que es el camino que hace el Sol alrededor de la Tierra, entre comillas, ¿sí? Pensemos que la eclíptica zodiacal es una banda imaginaria que sistematizaron los griegos que rodea la Tierra, ¿sí? El Sol la recorre durante un año. Esa banda está dividida en 12 porciones iguales, los 12 signos, cada uno con 30 grados, ¿sí? Cuando el Sol ingresa en un signo es porque empieza a recorrer esa porción de la eclíptica y cuando la Luna, el Sol y la Tierra se alinean en el plano de la eclíptica, coinciden los tres en el mismo punto, es cuando se produce este ocultamiento que damos en llamar eclipse. Es recién en ese momento cuando el eclipse ocurre, cuando la Luna se coloca sobre la eclíptica y a su vez conjunta con el cruce de lo que sería la órbita del Sol. Vuelvo a marcar comillas porque sabemos que la astrología es geocéntrica, entonces vemos y astronómicamente también lo planteamos desde el punto de vista de la Tierra, pero bueno, todos sabemos que no gira el Sol alrededor de la Tierra, sino a la inversa. Pero bueno, desde este permiso que nos damos, porque la observación es desde este punto del sistema, pensemos que la Luna se coloca sobre la eclíptica zodiacal y conjunta con el cruce del Sol por la eclíptica y allí se produce el eclipse. Vamos a verlo mejor en esta imagen donde vemos que está la órbita de lo que sería el recorrido de la Tierra alrededor del Sol, la órbita de la Luna en su recorrido alrededor de la Tierra. Acá se cortan las dos, ¿sí? Y por eso se produce el eclipse, ¿sí? Vamos a tener dos puntos en los que se va a cortar, que van a ser el nodo descendente o nodo sur, el nodo ascendente o nodo norte. En este caso se está cortando en el nodo sur, por lo tanto es un eclipse de nodo sur. Si se cortara en el nodo norte sería, ven que acá coinciden las dos líneas, acá está la intersección, acá no, queda por fuera. Los nodos lunares van a ser estos dos puntos, entonces el nodo ascendente, el descendente, perdón, y el ascendente, donde se cortan las órbitas de la Luna y del Sol en relación a la Tierra, ¿sí? Son puntos simbólicos en los cuales esa eclíptica se corta y forman siempre un eje o un axis, el nodo norte ascendiendo y el nodo sur descendiendo. Y obviamente van a posicionarse entonces en dos signos opuestos complementarios que conforman un mismo eje. Los nodos lunares conforman una misma experiencia y como van a quedar vinculados, como vimos, a la trayectoria de la Luna, van a captar información que nos va a traer una memoria que nos trasciende a nosotros mismos.
Podemos pensarla, como dice el slide, como transgeneracional, ¿sí? Como cultural, como un arquetipo, desde el lado desde los arquetipos, más bien, ¿no? Como, bueno, esto de las memorias de toda la humanidad que nos traen los arquetipos, pero también podemos pensarlas desde un lugar claramente mucho más esotérico y espiritual que tiene que ver con vidas pasadas, por ejemplo, y experiencias que ni siquiera corresponden a este momento actual de la vida nuestra o a este plano. Van a representar entonces una misma experiencia vital y van a traer esta memoria transgeneracional que se va a abrir a nosotros en cada eclipse. Como fenómeno astronómico, esta ocultación va a producir cambios físicos en el entorno, en la materia, en la Tierra. Y nosotros somos parte de la Tierra, de la naturaleza. Entonces, que haya cambios físicos, ¿sí? Que haya más cansancio, más agotamiento o más energía, más vitalidad, que tengamos dolores de cabeza, que tengamos ciertos síntomas, es viable, pero no es grave ni es trágico. Tiene que ver con esto. El fenómeno no es solamente espiritual, sino que también modifica la realidad material de lo que sucede en ese momento en la Tierra, porque hay algo de un aspecto que tiene que ver con lo físico y con lo electromagnético que hace que cambien las mareas, que se modifiquen un montón de cuestiones que nos van a afectar también a nosotros como materia viva, ¿sí? En esta imagen, en este slide, lo que trato es de mostrarles la diferencia entre un eclipse de luna y un eclipse de sol. Y esto va a tener que ver con qué planeta se interpone y oculta al otro. En el caso de un eclipse de luna, que va a ser el que tenemos mañana, la Tierra queda entre el sol y la luna. En el caso de un eclipse, mañana tenemos un eclipse de sol, es el de abajo. El eclipse de luna fue el del 18 de septiembre. En ese caso está la Tierra entre la Luna y el Sol. En el caso de mañana, que es un eclipse de Sol, en Libra vamos a tener a la Luna entre el Sol y la Tierra. Vamos a pensar ahora más desde lo astrológico ya qué representa cada nodo y qué simbolismo trae el eje nodal, ¿sí? Este es el símbolo del nodo sur. El nodo sur representa la sumatoria de todas las experiencias acumuladas, de aquellas experiencias que ya transitamos, de lo que nos resulta conocido. Es una energía que tiene que ver con el cobijo de lo conocido y que por ese mismo motivo puede obstaculizar el abrirnos a lo desconocido, básicamente. Pero, a ver, tiene como un montón de aristas. Tenemos que pensar también que es un bagaje de conocimientos enorme, una gran sabiduría que traemos. Tenemos que pensar primero que cuando hablo de este nodo sur, estoy hablando de este nodo sur en mi propia carta natal, no del eje donde se están produciendo los eclipses ahora, y esto en un rato lo voy a aclarar y lo voy a explicar mejor, pero en principio esto que estoy diciendo del nodo sur tiene que ver con ese nodo sur que está en su propio mapa natal. Ahí es donde hay un gran bagaje de conocimiento, de experiencias transitadas, conocidas, de cobijo, de lugar seguro, ¿sí? Que nos puede retener para ir hacia el crecimiento que implica conocer más cosas, pero que también puede ser nuestro trampolín para hacerlo. O sea, si pensamos que en el nodo sur está el bagaje de todos los conocimientos y de toda nuestra sabiduría, desde ese conocimiento y desde esa sabiduría podemos aventurarnos a lo desconocido e ir por un mayor y novedoso conocimiento. Y si lo vivimos de este modo, vamos a encontrar entonces una aliada en esa energía, ¿sí? Una energía aliada que nos permite crecer, avanzar y conocer cada vez más. Por contrapartida, entonces, en el nodo norte vamos a encontrar la representación de todo lo desconocido, de todo lo nuevo por hacer, de aquello que nos va a permitir crecer, pero que por ese mismo motivo, por ser el punto que marca aquello que es desconocido para nuestra experiencia, va a representar uno de los desafíos más grandes de toda la carta natal y de toda nuestra experiencia humana, ¿sí? Porque de alguna forma es el que nos invita a construir nuestro futuro, pero ir hacia esa construcción, hacia ese futuro implica
arriesgarnos, salir de lo seguro, ir hacia lo incierto, porque ahí a donde nos lleva el nodo norte no sabemos qué hay, no tenemos ningún tipo de referencia a esa energía, ¿sí? Eso va a implicar abandonar la seguridad del nodo sur y ese es el motivo por el cual vamos a oponer mucha resistencia a experimentar lo que el nodo norte nos propone en nuestro mapa natal. El nodo sur entonces va a ser la comodidad de lo ya conocido, mientras que el nodo norte va a ser ese desafío de lo desconocido que necesitamos asumir para crecer. Acá yo cito siempre a Rebecca Solnit, que es una escritora que amo, con esta frase que también amo, que dice que es lo desconocido, esa idea, forma o historia que todavía no ha llegado, lo que hay que encontrar. Eso es lo que nos ofrece el nodo norte. Ir hacia esto desconocido y poder encontrarnos con lo que nos está esperando y con ese punto al que se nos invita a llegar. Desde la mirada astrológica, entonces, podemos pensar que los eclipses son catalizadores. A ver, en criollo esto quiere decir que aceleran los procesos, ¿sí? Pero es importante discriminar que no es cualquier proceso, sino aquel proceso que está inscripto dentro de nuestras experiencias y dentro de las energías de nuestro propio mapa natal. A ver, las temporadas de eclipses son tiempos donde nos tenemos que abrir a lo inesperado, donde tenemos que comprender que no vamos a poder controlar lo que pase, porque si hay algo que está sucediendo y que estamos tratando de evitar, va a intensificarse y eso va a producir una mayor posibilidad de que suceda, ¿sí? No podemos determinar ni dirigir la energía durante una temporada de eclipses. Sin embargo, lo que pase no va a ser nada que no tenga que ver con nosotros, con nuestra historia, con situaciones que ya sabemos que están ahí presentes. Hablando de temporada de eclipses, les cuento, para que sepan, la temporada de eclipses empieza siempre con la luna nueva previa al primer eclipse y termina con la luna llena posterior al último eclipse. Suele haber dos, porque hay dos nodos, entonces siempre vienen en pares los eclipses. Para poner ejemplo, esta vez tuvimos el 18 de septiembre un eclipse, la luna nueva de principios de septiembre abrió la temporada, entonces vamos a tener mañana 2 de octubre el último eclipse de esta serie. La luna llena del 17 de octubre va a marcar el final de la temporada de eclipses. Luego, el año que viene, entre marzo y abril, vamos a tener otra nueva temporada de eclipses y ahí, bueno, veremos qué luna abre y qué luna cierra. Pero esto lo traigo ¿por qué? Porque no pasa nada el día del eclipse puntualmente. No pasa por ahí nada tampoco la semana previa, la anterior, los días posteriores o anteriores. Son 2 meses en total la temporada de eclipses y durante todo ese tiempo se está moviendo esta energía, ¿sí? Ahora bien, volviendo a los nodos, son puntos en los que la luna corta la eclíptica se intersecta con el sol y nos traen información que va más allá de lo racional y de la conciencia. Nos hablan de estas memorias transgeneracionales o de vidas pasadas o de lo que ya sabemos por demás y también de lo nuevo que se nos propone para incorporar. Analizar los nodos en una carta, en un mapa natal, implica ver cuál es la base conocida entonces desde la cual partimos, ese nodo sur, que nos va a servir de trampolín para ir hacia ese nuevo mundo desconocido, que va a ser el nodo norte y que justamente por desconocido nos va a generar pánico, por momentos terror y cierta resistencia. La base segura es el nodo sur, lo desconocido es el nodo norte, pero lo importantísimo a tener en cuenta es que el eje nodal, los nodos ambos dependen el uno del otro. Funcionan, como dice en el slide, como pedales de una bicicleta. Si están unidos y cuando uno sube el otro no baja, la bicicleta no avanza. ¿Sí? O si no están unidos y cuando uno sube y el otro baja, la bicicleta no avanza, que es en realidad lo que decía el slide. A ver, yo pedaleo y se mueven los dos. Si no se mueven los dos, yo no avanzo. Y esto es lo que pasa con el eje nodal. Por eso no es que en el nodo sur está lo que hay que abandonar y en el nodo norte está hacia dónde tenemos que ir. No, el nodo sur es el que nos permite ir hacia el nodo norte.
en todo caso. Si nos quedamos retenidos en el nodo sur, no avanzamos. Pero si no nos apoyamos en el nodo sur, tampoco, porque necesitamos un punto de referencia para ir hacia ese otro lugar que no conocemos y del cual no tenemos referencia justamente. Pero ¿qué pasa en la temporada de eclipses? Que es lo que les comenté recién. Bueno, hace un ratito les dije cuándo empieza, cuándo termina, pero a ver, los nodos lunares y la temporada de eclipses tienen varias cuestiones que tenemos que desarmar y discriminar. En temporadas de eclipse, lo que miramos es el eje zodiacal que ahora, que actualmente, que en el momento de producirse el eclipse, recorren los nodos. Entonces, en este sentido es importante destacar algunas cosas. En principio, como primer punto, los nodos recorren un eje de signos, por ejemplo, ahora están en Aries Libra, durante 18 meses. O sea, venimos con el eje nodal en Aries Libra desde 2023 y este eje va a estar activo hasta enero de 2025. Y tardan después 18 o 19 años en volver a estar en ese mismo eje, o sea, el nodo norte en el igual signo que 18 años antes y el nodo sur también. O sea, del 25 de enero de 2025 tenemos que contar 18 años para ver cuándo de vuelta el eje nodal va a estar en Aries Libra. Pero básicamente lo que a mí me interesa ahora es que se queden con esto de que los eclipses se dan en el signo que están recorriendo los nodos y que en esos signos opuestos complementarios están durante 18 meses. ¿Por qué? Porque eso me lleva al punto 2 que quiero comentarles, que es, los nodos se mueven en sentido inverso, entonces, inverso a que a los planetas. Los planetas van en el sentido antihorario y los nodos van en sentido horario. ¿Sí? Entonces, van a recorrer los ejes de signos al revés de lo que lo recorren los planetas. Si el Sol, el año astrológico empieza en Aries, cuando el Sol arranca en el 0 de Aries, vamos a Tauro, después a Géminis, después a Cáncer. En este caso va a ser al revés. El eje nodal, que ahora está en Aries Libra, con Aries como nodo norte y Libra como nodo sur, en 2025 va a cambiar, pero no va a pasar a Tauro, Escorpio, porque va al revés. No va en el sentido que va el zodíaco, sino en el contrario. Entonces, el nodo norte va a pasar a Piscis y el nodo sur va a pasar a Virgo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los nodos caminan para atrás en el lenguaje astrológico, ¿sí? Lo tercero, que quizás sea lo más importante para lo que vamos a seguir viendo, es el eje que está ahora activo, nodo norte en Aries, nodo sur en Libra, puede que no sea, casi seguro que no sea el que está activo en tu carta natal o en tu mapa natal, o sea, el que estaba activo cuando nacimos. ¿A qué me refiero con esto? No todos tenemos el mismo eje nodal, como no todos tenemos el mismo sol. Entonces, hay que diferenciar entre el eje nodal de nuestra carta, que es el que nos trae todo el aprendizaje que les conté recién, es el que nos marca esa zona conocida, esa información que ya aportamos, que ya traemos con nosotros y que nos impulsa hacia ir hacia la nueva, y justamente también nos marca entonces el desafío para crecer. Y otra cosa es el eje nodal donde se dan los eclipses ahora. Esto marca que no siempre va a coincidir el aprendizaje que nos traen los eclipses con el aprendizaje que está pautado en nuestra carta y que no van a ser iguales porque el eje nodal de tránsito va a marcar una cosa y el eje nodal de mi carta natal va a marcar otra. En principio, el eje nodal de mi carta natal marca esto. ¿Cuál es mi zona cuál es mi bagaje de conocimiento, desde dónde me muevo y hacia dónde tengo que ir para incorporar nueva información? Y en el caso de lo que trae el eje nodal de tránsito, ahora vamos a ver qué nos aporta, ¿sí? Por eso, con esta información vamos a avanzar. Esto ya se los dije, el aprendizaje del cual les hablé hace un rato, que es parte de la energía del eje nodal, se mira según en qué signos estaba ese eje cuando nacimos y en qué casas, ¿sí? Todos tenemos marcado en nuestro mapa natal un eje nodal.
Lo que va a aparecer con los distintos tránsitos del eje nodal por los signos en relación a nosotros es un tiempo de énfasis y crisis, podría decirse. ¿Por qué? Porque durante 18 meses el nodo sur nos va a invitar a apoyarnos en su energía para ir hacia la opuesta, dejando atrás lo que ya no nos sirve de esa energía, desde una casa específica de nuestra carta natal, que en un rato vamos a hacerlo más práctico esto. Y el nodo norte desde otra casa específica de nuestra carta natal, que va a ser la opuesta complementaria a la del nodo sur, hará lo mismo, invitarnos a que a habitar lo desconocido, por más incómodo que sea, a ir hacia una energía, a incorporar nueva energía, ¿sí? ¿Y por qué énfasis y crisis? Bueno, piensen que durante 18 meses pasan por los mismos lugares estos dos puntos matemáticos. Es como el pájaro carpintero, pica, 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 tanto insiste que termina haciendo un agujero. ¿Sí? Ahí explicamos el énfasis. Ahora, ¿por qué la crisis? Bueno, otro ejemplo. Si yo me rasco, me rasco, me rasco, me rasco y me saco la cascarita todo el tiempo, me estoy lastimando todo el tiempo, nunca dejo que se cure. Mientras el eje nodal está pasando por el mismo lado siempre, está haciendo como un surco. Y hay un punto en el que ya me canso de que insista esa temática. Pensemos en esto que les decía cuando hablaba de lo que van a traer de lo que nos va a traer el eje nodal en la carta natal. Hay algo que me genera resistencia porque me pide salir de un lugar seguro e ir hacia algo que no conozco y no quiero. Acá va a pasar lo mismo. Se va a enfatizar una temática, la que tenga que ver con ambas casas, las que está recorriendo el eje nodal, y es como que, nada, es como si yo digo, yo me quiero poner de novia, pero el eje nodal está pasando por la casa de los recursos y estoy teniendo un sub y baja de ingresos, de generar y de no generar, de tener y no tener, de ver cómo los invierto, cómo los guardo, cómo los disfruto. Y yo no me quiero ocupar de esto, quiero poner mi cabeza en conseguir novio. Y el eje nodal me dice, lo lamento, ahora te toca esto. De ocuparte de tener novio, ya pasó el tiempo. O no, o vendrá por otro lado. Pero digo, el eje nodal insiste en temáticas que vamos a tener que poder mirar de frente para resolver sí o sí. Nos da 18 meses de tiempo. Nos va a hacer atravesar momentos en los que nos vamos a hartar de esa temática. Pero es algo que, como les decía hace un ratito, no podemos eludir. Si lo eludimos, lo pasamos mal, básicamente. Cuanto más lo resistimos, peor la pasamos. Y de alguna manera, ya sabemos, siempre crisis es oportunidad. Entonces, si aprovechamos esto, podemos salir muchísimo más airosos y con un bagaje mucho más grande, habiendo incorporado información nueva y habiendo resuelto eso que necesitaba resolución, porque en definitiva los eclipses ponen de manifiesto aquello que necesita resolución, ¿sí? Entonces, si vamos a querer interpretar qué se genera en una carta natal en temporada de eclipses, vamos a tener que hacer un análisis muy metódico que tenga en cuenta por dónde pasa el eje nodal actual, pero también cómo se entrama con el eje nodal de nacimiento, porque algo de ese eje nodal se va a activar por reflejo, ¿sí? Aunque no tenga nada que ver las energías. Pero bueno, estamos en temporada de eclipses y es como que se revive la memoria de los eclipses que sucedieron en el momento en el que nacimos y que está reflejada en ese eje nodal que tenemos en la carta natal. ¿Cómo podemos ver dónde están sucediendo los eclipses en nuestra carta natal y diferenciar el eje nodal de tránsito del eje nodal natal? Bueno, vamos a verlo ahora. Vamos a tener que buscar estos símbolos o glifos en la carta natal. El nodo sur es el que está acá. Para mí el nodo norte tiene forma de, ¿vieron los auriculares de vincha? Bueno, con lo cual el que está al revés, el auricular al revés, es el nodo sur, ¿sí? Vamos a buscar esos símbolos en la carta. Como ven, acá están marcados. Este es el nodo sur de esta carta natal. Está en Tauro, en la casa 12. Este es el nodo norte de esta casa natal. Está en Escorpio, en la casa 6. El aprendizaje de vida de esta persona tiene que ver con un bagaje de energía taurina muy importante que puede hacer que la persona sea extremadamente apegada, por ejemplo, a ciertas formas,
Y el aprendizaje justamente es ir hacia lo escorpiano, que dice, bueno, hay que dejar que el proceso se desarrolle y que las cosas vayan mutando. No puedes quedarte fijado en un solo lugar o fijada en un solo lugar. Y acá, esta carta es un poco más compleja. Tenemos la carta de esta misma persona y afuera la carta del día del eclipse, o sea, de mañana. Y fíjense que siguen marcados los nodos de su carta natal, nodo norte en Escorpio en casa 6, nodo sur en Tauro en casa 12, pero acá tenemos en la carta de afuera, que es la del cielo del día del eclipse, o sea, del 2 de octubre de mañana, el nodo sur actual, que a esta persona, en este caso, le está activando la casa 5 en Libra, y el nodo norte actual, que está en Aries, que está activando la casa 11 de esta persona. Hace 18 meses que esta persona tiene este recorrido por su casa 5 y por su casa 11, por lo que significan esos territorios de vida, el camino que recorrió, digo que recorrió porque este es el de mañana, es el último eclipse en Libra, y en abril tenemos el último eclipse de la serie en Aries, y se termina Aries Libra y pasamos a Virgo Piscis. Pero en principio, durante 18 meses, esta persona estuvo trabajando en, quizás podría pensarse por los territorios, si la casa 5 es la expresión personal, bueno, dejar de lado la expresión que se acomoda a lo que le gusta a lesotres para mostrarse en lo colectivo desde su originalidad, desde su potencia, jugando su propia voz, animándose a mostrarse, animándose a abrir nuevos caminos, a mostrar cosas nuevas, a traer cosas distintas a la red, ¿sí? Es un análisis muy breve, muy simple, pero es para que se den una idea de que no es lo mismo, pero sin embargo, de alguna forma quizás se pueden entramar, porque su nodo sur en Tauro le puede hacer creer que tiene que quedarse ahí en eso que le gustó al otro, casa 5, Libra, como nodo sur actual, y en realidad lo que hay que hacer es permitirse la transformación, permitirse la potencia, nodo norte en Escorpio, y abrirse a los caminos nuevos que van a aparecer si se arriesga, si se anima, si le pone todo el fuego, todo el power, ¿sí? Ahora, lo que me interesa para terminar, porque esto les va a servir para estos eclipses, para todos los demás que aparezcan en la vida y para todos los eventos astrológicos que escuchen, lean y sobre los que los apabullen en redes. Cada signo, yo les decía cuando empecé, el eclipse se da cuando se intersectan la órbita de la Luna y la del Sol en el mismo punto de la eclíptica zodiacal alrededor de la Tierra, ¿sí? Entonces un cuerpo se interpone delante del otro y se genera este ocultamiento. Bueno, cuando les contaba eso les decía, esta eclíptica es una banda imaginaria que sistematizaron los griegos, que está partida en 12 pedazos iguales, que son los 12 signos zodiacales. Cada signo tiene 30 grados. Vamos a tomar la casa donde se le da a esta persona el eclipse mañana de nodo sur en Libra. Acá arranca Libra y acá termina. O sea, estos son los 30 grados de Libra, ¿sí? Las rayitas negras muestran los 30 grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese es un punto importante a tener en cuenta porque el eclipse de mañana es en el grado 10 de Libra. Estas flechitas lo muestran, es el grado 10 de Libra, que en esta casa en esta carta, está sobre la casa 5. ¿Sí? Está dentro de lo que es la casa 5, acá lo muestra el número. Cada vez que ustedes escuchen que hay un evento astrológico, tienen que ir a su carta, esta, por ejemplo, y buscar ese grado matemático en el signo correspondiente para ver sobre qué casa lo encuentran. Como vemos acá, si yo busco el 10 de Libra, yo acá hice un recorte,
lo encuentro ¿dónde? En la casa 5. ¿Qué temática pone de relieve? Todas las temáticas que tengan que ver con la casa 5. Obviamente, en este espacio excede la posibilidad de explicarles lo que son las casas. Hay un montón de material en mi Instagram como para que puedan entenderlo, y también hay material de sobra googleando, ¿sí? Qué significa cada casa. Pero si van a querer tener una real dimensión de lo que el eje nodal trajo para ustedes durante todo el tiempo que recorrió esos signos en cada eclipse que atravesamos, lo ideal es hacerse una lectura con un astrólogo o una astróloga de confianza, coherente y responsable, que les hable durante un rato, que les explique y con quien puedan intercambiar, porque va a ser muy importante la experiencia de ustedes en relación a qué fueron transitando durante ese año y medio, porque en definitiva estamos hablando de 18 meses en los cuales seguramente hubo una temática que fue recurrente. Y es interesante pensar en que buscamos todo rápido y todo como puntos claves, 5 maneras de las 5 cosas que trae el eclipse, pero la realidad es que a veces es muy sutil. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, como en esta carta, lo que está involucrado son casa 5 y casa 11, no es tan simple de decirte 5 tips para que te des cuenta qué es lo que está atravesando a raíz del eclipse, qué es lo que estás atravesando a raíz del eclipse. Entonces, háganse una lectura con un astrólogo o una astróloga de confianza que les explique bien todas estas cuestiones. Espero que la clase les sirva para toda la vida, para el futuro, para entender de qué se trata un eclipse y de qué trata el eje nodal. Y nos vemos en la próxima clase gratis.